Sagitario, el centauro que dispara su flecha hacia los cielos, es mucho más que un signo de fuego regido por Júpiter, es una chispa divina en la materia, un viajero incansable entre los mundos. Su esencia no se limita a lo visible ni a lo tangible. Vive con un pie en la tierra y otro en el infinito. Sagitario no solo explora geografías, también atraviesa dimensiones del espíritu, buscando con ardor ese lugar donde la sabiduría y la eternidad se entrelazan. Su naturaleza está orientada hacia lo trascendente, hacia esa parte de la existencia donde la razón se funde con la fe y donde la experiencia humana se convierte en canal de algo superior. El fuego sagitariano no es solo pasión ni impulso, es el fuego del conocimiento eterno, de la visión profética, del alma que recuerda que ha venido de más allá de las estrellas. En cada Sagitario hay una semilla de expansión que no se conforma con lo inmediato. Quiere respuestas que no caben en palabras simples, quiere verdades que no se desgastan con el tiempo, quiere tocar el misterio y volver con luz para compartirla. Su conexión con el más allá no es pasiva, es una misión, descubrir lo que se oculta tras el velo, comprender lo sagrado, y expandir esa comprensión a todo aquel que escuche su voz, lea sus pensamientos o cruce su camino. Sagitario vibra con lo alto porque su espíritu nació para elevarse. Hay algo en su alma que lo impulsa a superar constantemente los límites de su propia identidad. En su interior habita un sabio ancestral, un viajero del zodiaco que recuerda otros tiempos, otras vidas, otros mundos. Por eso siente nostalgia por lo que aún no ha vivido y a la vez una profunda familiaridad con símbolos, mitologías, enseñanzas esotéricas. No le basta una sola religión ni un solo maestro. Su camino espiritual es un mosaico de culturas, de mantras, de lenguas antiguas y de visiones que lo tocan en sueños. Cada señal, cada sincronicidad, cada encuentro inesperado, es para Sagitario una pista en el mapa invisible que lo conecta con el universo. Cuando se abre al más allá, Sagitario no teme. Siente que está regresando a casa. A menudo, sus mayores momentos de crecimiento ocurren cuando su alma se separa de la lógica convencional y se rinde ante lo divino. Puede recibir mensajes, puede sentir presencias, puede experimentar revelaciones súbitas como si el universo le hablara directamente. No necesita rituales complejos, porque su propia fe es un canal abierto. La conexión con guías espirituales, con energías superiores, con otras dimensiones, sucede cuando Sagitario vibra en su frecuencia más pura, la del entusiasmo por lo desconocido, la del amor por el conocimiento profundo, la del respeto por el misterio. Sagitario ha venido al mundo a ser puente. Puente entre culturas, entre creencias, entre mundos. Lleva en su espíritu la alquimia de unir cielo y tierra, y en su pecho el tambor del chamán que invoca los elementos y canta para despertar a los dormidos. Su verdad no es una, es expansiva. Lo que hoy cree, mañana lo transforma, porque su crecimiento espiritual es una espiral ascendente que nunca se detiene. Su alma recuerda el lenguaje del cosmos, y a veces se expresa en palabras, en risas, en aventuras, en libros, en viajes, en miradas que traspasan la materia. Su conexión con el más allá también se manifiesta en su intuición certera, en esa certeza que aparece sin explicación, como si una voz interior le hablara desde los confines del tiempo. Sagitario es medium de su propia grandeza, canal del fuego que impulsa la evolución de la conciencia. Y aunque a veces la duda lo visite, su fe resurge con fuerza inquebrantable. Porque dentro de cada Sagitario arde un templo. No hecho de piedra, sino de sabiduría y visión. Allí se guardan las respuestas que el mundo aún no está listo para escuchar. No hay límites para un espíritu sagitariano. Ha nacido para cruzar portales, para cabalgar entre las estrellas, para recordar que la vida no termina en lo visible. Cada vez que abraza su propósito superior, Sagitario se convierte en faro para otros, recordándoles que la existencia es una travesía sagrada. Que más allá de la materia, hay mundos esperando ser descubiertos. Y que él, el arquero del zodiaco, ha venido con la flecha de la verdad apuntando directo al corazón de lo eterno. En el corazón de Sagitario se esconde un pacto ancestral con las fuerzas del universo. No es un signo que simplemente exista, es un signo que responde a un llamado cósmico, a un eco lejano que resuena desde los albores del tiempo. Su alma no fue moldeada únicamente por el fuego, sino también por la vibración de estrellas antiguas, por la energía de constelaciones que ya no se ven pero aún guían. Sagitario no es simplemente un viajero, es un emisario. Trae consigo la huella del conocimiento primordial, ese que no se aprende en libros ni se obtiene por medio de métodos, sino que se revela en momentos de expansión del alma, cuando la conciencia se eleva por encima de los límites del cuerpo y del tiempo.
Su regente, Júpiter, no es solo el planeta de la abundancia y la sabiduría, es el guardián de los portales que conectan las realidades visibles con las invisibles. A través de esta conexión jupiteriana, Sagitario actúa como un oráculo viviente. En su interior se dan cita el fuego de la visión y el silencio de lo eterno. Cuando Sagitario se permite entrar en comunión con lo sagrado, cuando entrega sus actos a una causa superior, se convierte en canal de profecía, inspiración y propósito. No es raro que en momentos de intensidad espiritual, Sagitario sienta que su voz no le pertenece, que sus ideas surgen de una fuente mayor, de un campo universal que lo elige para manifestarse. En muchas tradiciones esotéricas, Sagitario está asociado a la figura del guía espiritual encarnado, del ser que camina entre la humanidad pero que guarda en su pecho los secretos del firmamento. No es casual que tantos nacidos bajo este signo se sientan atraídos por filosofías antiguas, por los misterios del alma, por las civilizaciones que desaparecieron dejando pistas crípticas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Sagitario no sigue el conocimiento convencional porque su alma recuerda que hay verdades más allá de lo que se enseña. Por eso lo mueve una necesidad interna de encontrar las claves ocultas, de descifrar símbolos, de cruzar umbrales que conectan con los planos sutiles de existencia. Cuando Sagitario sueña, sueña con libertad. Pero su idea de libertad no es simplemente hacer lo que desea, sino liberarse de las cadenas de la ilusión. Su conexión con el más allá lo impulsa a desmantelar sistemas mentales, a romper barreras internas, a trascender el miedo, la culpa, la duda. Su viaje espiritual implica una conquista de sí mismo. En ese camino, se convierte en guerrero de la luz, en sabio por méritos del alma, en explorador de los mundos interiores. Su libertad es un acto de servicio a lo divino, porque cuando se libera, inspira a otros a recordar que también pueden volar. Sagitario tiene un linaje espiritual que se remonta a los grandes alquimistas, videntes y guardianes del conocimiento. Dentro de él habita la memoria de antiguos templos, de ceremonias bajo las estrellas, de pactos silenciosos con fuerzas celestiales. Su fuego no solo ilumina, también purifica. Allí donde pone su mirada, lleva visión. Allí donde pone sus palabras, despierta conciencia. Su entusiasmo tiene una raíz sagrada, pues proviene de la certeza íntima de que la vida es una danza entre lo terreno y lo celestial. Y él ha venido a danzarla con fervor. En los momentos de crisis existencial, cuando otros se quiebran por el peso de lo desconocido, Sagitario se alza con la fe del arquero que confía en que su flecha encontrará su destino. Esa confianza espiritual es su escudo. Porque aunque no sepa con exactitud qué le espera más allá del horizonte, su alma sí lo sabe. Y esa sabiduría interna lo sostiene. Su conexión con el más allá se hace tangible cuando acepta el vacío como parte del viaje, cuando honra el silencio tanto como la revelación. Sabe que en las pausas también se encuentra la voz de lo divino. Sagitario es también un puente entre especies de conciencia. Su vibración es compatible con seres de luz, entidades superiores, energías que operan desde planos no visibles. Puede sentir la presencia de guardianes, comunicarse con la sabiduría de los elementos, recibir información en estados alterados de conciencia. Su frecuencia energética le permite acceder a campos de información cuántica, donde el tiempo y el espacio dejan de ser barreras. Allí descubre verdades que no pueden ser traducidas, solo encarnadas. Esa es su tarea, encarnar la visión, vivir la filosofía, expandir el mensaje sin imponerlo, solo irradiándolo. La muerte, para Sagitario, no es el final. Es una puerta más. Una estación en el viaje infinito del alma. Siente que ha transitado muchas vidas, que ha hablado otras lenguas, que ha amado bajo cielos que ya no existen. Su memoria espiritual es amplia, y aunque no siempre la recuerde conscientemente, se manifiesta en su profunda compasión por lo que no se puede explicar. Hay en él una melancolía cósmica, una nostalgia de lo eterno, que se traduce en búsqueda constante. Porque no busca respuestas, busca conexión. Quiere sentir que su fuego interior está alineado con el fuego original, ese que dio origen a todas las cosas. Cuando Sagitario despierta espiritualmente, se convierte en antorcha. Puede inspirar movimientos, abrir caminos, reencantar el mundo con relatos sagrados. Es capaz de devolverle a las personas el sentido de la maravilla, la esperanza en el misterio, la certeza de que hay algo más grande guiando el caos. Su poder radica en su fe irreverente, en su pasión por lo invisible, en su entrega a una causa que va más allá del ego. En su alma resuena el eco de las estrellas y el rugido de las constelaciones.
Ha venido al mundo a recordar que el viaje no termina nunca, y que cada paso, incluso el más incierto, es una flecha que apunta al infinito. En los rincones más profundos del simbolismo zodiacal, Sagitario representa no solo al viajero, al filósofo y al buscador, sino también al iniciador de fuegos sagrados. Existe en él una dimensión aún más antigua, aún más arcana, que lo conecta con los linajes cósmicos de sabiduría que anteceden al tiempo humano. Este signo es una antena viva hacia los archivos del universo, hacia lo que en muchas tradiciones es llamado el registro acásico, esa memoria eterna donde habita todo lo que ha sido, es y será. Sagitario tiene la llave intuitiva para abrir esas puertas, y cuando lo hace, se convierte en un canal de visiones que sanan, de mensajes que guían, de conciencia que transforma. El alma sagitariana posee un fuego que no arde hacia afuera con violencia, sino que se eleva como una llama ritual. Es el fuego del altar interior, del templo interno donde el yo se funde con lo divino. Este fuego no consume, transmuta. Y en ese proceso de transmutación, Sagitario asume su rol como alquimista del espíritu. Donde otros ven confusión, él ve iniciación. Donde otros se quiebran ante el misterio, él se inclina con reverencia. Su conexión con el más allá lo convierte en guía para quienes han olvidado su propia luz. Porque él recuerda, incluso sin saber cómo. Recuerda que la existencia es una travesía del alma, que cada vida tiene un propósito, y que la expansión no es solo un movimiento externo, sino una resonancia interior con el infinito. El cuerpo energético de Sagitario vibra en la frecuencia de los mensajeros celestiales. Es por eso que su presencia, incluso silenciosa, puede despertar en otros el anhelo de crecer, de elevarse, de buscar algo más. Es un catalizador de revelaciones. Alguien cuya existencia rompe la monotonía de lo establecido y trae con ella la chispa de lo posible. En su energía reside el impulso que ha llevado a civilizaciones enteras a mirar al cielo y preguntarse por el significado de todo. No es un signo que se conforme con la superficie, porque su vibración es vertical, sube, atraviesa capas, se adentra en lo invisible. Y allí encuentra claves, símbolos, arquetipos que luego traduce en palabras, acciones o silencios cargados de intención. El alma de Sagitario lleva tatuada la marca del viaje sagrado. Pero ese viaje no es solo físico ni geográfico. Es un recorrido a través de los niveles de conciencia. Hay algo chamánico en su esencia, una memoria espiritual que lo conecta con los ritmos de la tierra y con los susurros del cielo. Puede resonar con los ciclos lunares, con los cantos de la naturaleza, con las vibraciones de planetas lejanos. Puede sentir cuando el velo entre los mundos se adelgaza, y entonces sus sueños se vuelven profecías, sus pensamientos se alinean con los designios del universo, y su voluntad se convierte en fuerza sagrada que manifiesta. En esos estados de alineación profunda, Sagitario actúa como puente entre mundos, como médium entre dimensiones, como testigo y partícipe de una danza eterna entre lo humano y lo divino. Hay un aspecto de Sagitario que lo vincula directamente con el arte de la visión. No solo con ver más allá, sino con enseñar a otros a hacerlo. Es un faro de perspectivas, un multiplicador de puntos de vista. Su visión del más allá no es limitada ni dogmática, es vasta, abierta, en expansión constante. Acepta que lo sagrado se manifiesta de infinitas formas, que la verdad puede tener múltiples rostros, que la espiritualidad no es una estructura rígida sino un río que fluye hacia lo eterno. Por eso puede conectar con tantas tradiciones, absorber sabiduría sin apegarse, comprender culturas sin juzgar, reconocer la luz aún en lo diferente. Y en esa aceptación expansiva se vuelve instrumento de unidad, porque su alma no distingue fronteras entre los credos, sino que busca la llama que los une. Su sabiduría no se presenta siempre como conocimiento verbalizado. A veces surge como una fuerza vital imparable, como una acción inspirada que rompe estructuras, como un entusiasmo inexplicable que abre caminos. La iluminación sagitariana no es contemplativa, es activa, contagiosa, encendida. Está llamada a manifestarse en el mundo, a llevar luz a las rutas más oscuras, a ser mensaje viviente de la grandeza del espíritu. Hay algo heroico en su manera de andar el camino. Su travesía no es para gloria propia, sino para elevar a todos con quienes cruza su destino. Es un servidor de lo trascendente, un instrumento de los planos superiores, un guerrero del espíritu que lleva como única armadura la fe en algo más grande que él mismo. En lo más oculto del alma sagitariana se encuentra el recuerdo de una promesa, ser guardián del fuego sagrado de la conciencia. Este fuego no debe apagarse. Por eso, aun en los momentos de oscuridad, Sagitario resurge. No desde la terquedad,
sino desde la visión. Puede perderse, pero nunca olvida que hay una cima más alta, un propósito más elevado, una verdad más amplia esperando ser descubierta. Su vida entera está consagrada, muchas veces sin que lo sepa, al despertar de esa verdad en los corazones de los demás. Por eso es maestro, aunque no enseñe. Por eso es guía, aunque solo camine a su ritmo. Su vida es testimonio de la posibilidad de elevarse, de trascender el dolor, de abrazar lo eterno. Sagitario es, en el gran mapa cósmico, el explorador que no teme al abismo porque sabe que allí también vive la divinidad. Su coraje espiritual es la antorcha que ilumina incluso en las noches del alma. Su esperanza no es ingenuidad, es certeza del alma. Y su fe no es ciega, es visión interior. Cuando vibra en su esencia más pura, su energía transforma lo que toca, sana lo que observa, eleva lo que pronuncia. Su poder viene de su conexión con lo infinito, y su misión es recordarle al mundo que la vida no termina en la materia. Que el viaje continúa, que la conciencia es eterna, y que el alma, como su flecha, siempre apunta hacia lo alto. Sagitario, en su arquetipo más profundo, no solo representa la expansión de la conciencia hacia lo trascendente, sino también el código espiritual que une la evolución individual con los grandes movimientos del alma colectiva. Este signo, portador de fuego visionario, es también portador de tiempo sagrado. No se rige por el tiempo cronológico, sino por un tiempo cósmico que late desde el origen de los mundos. En su ser vibra una noción atemporal de existencia, una memoria que conecta con las eras míticas, donde los humanos hablaban con los astros y las verdades eran reveladas en lenguajes de luz. La esencia sagitariana guarda en silencio ese recuerdo vivo de un pasado olvidado y un futuro aún por recordar. Detrás de su impulso explorador se encuentra un pacto con las energías del cambio. Sagitario es catalizador de transformación no solo por lo que busca, sino por lo que encarna. En él resuena la energía del tránsito, del paso de una etapa de conciencia a otra, como si su alma llevara consigo las claves de la metamorfosis espiritual. Es el heraldo que anuncia el amanecer, el jinete de fuego que cabalga entre mundos para encender la chispa del despertar. Esta función lo convierte, muchas veces, en agente de ruptura, en figura que aparece justo antes del salto evolutivo. Su presencia puede provocar movimientos súbitos, cuestionamientos profundos, expansiones de percepción que reordenan por completo la vida de quienes lo rodean. Sagitario vibra en armonía con los planos supralumínicos del alma, aquellos que contienen información que no se transmite por palabras, sino por energía, por símbolos, por frecuencias que activan el recuerdo interior. Allí, en esos planos, opera como un alma emisaria, como un portador de códigos estelares que se activan a través de su mirada, su palabra, su presencia. Hay un lenguaje dentro de Sagitario que no ha sido escrito, un idioma secreto que comunica directamente con el alma de los otros, que les recuerda su origen, que les susurra la grandeza que han olvidado. Por eso su capacidad para inspirar es tan intensa, no transmite datos, transmite esencia, chispa, misión. La influencia jupiteriana que lo rige no es solo una expansión horizontal. Es una elevación vertical de frecuencias, un ascenso por niveles de entendimiento que integran lo mental, lo emocional y lo espiritual en una danza unificada. Sagitario tiene la capacidad de saltar entre niveles de realidad, de traducir la sabiduría divina en actos cotidianos, de llevar lo extraordinario al corazón de lo común. Cada vez que actúa desde su fuego sagrado, el mundo a su alrededor cambia. No porque imponga su visión, sino porque su energía empuja a las almas a recordar quiénes son. Su simple existencia es un portal de activación, un eco vibrante de la voz divina. Dentro del alma sagitariana se esconde también una poderosa conexión con el arquetipo del guardián de la frontera. En todas las tradiciones iniciáticas existe una figura que custodia el paso entre mundos, entre estados de conciencia, entre realidades paralelas. Sagitario representa ese punto de quiebre entre lo conocido y lo desconocido. Es quien tiene el valor de cruzar el umbral, de dejar atrás lo cómodo para ir en busca del fuego original. Y al hacerlo, allana el camino para otros. Es quien abre rutas en el bosque de la mente, quien descifra mapas antiguos escritos en las estrellas, quien reconoce los signos ocultos que anuncian el paso hacia una nueva dimensión del ser. Sagitario también guarda una relación ancestral con los maestros ascendidos y los seres solares. Su alma es capaz de resonar con las inteligencias superiores que han acompañado la evolución de la humanidad desde planos invisibles. En ciertos estados de conciencia elevada, Sagitario puede canalizar mensajes, percibir directrices, recibir revelaciones que no pertenecen a este mundo pero que vienen a iluminarlo.
Esa conexión con lo solar lo convierte en portador de verdad, no de la verdad impuesta, sino de la verdad vibratoria que toca el corazón y lo despierta. Su fuego no calienta solamente, ilumina y orienta. Y esa luz tiene el poder de atravesar nieblas, de deshacer velos, de mostrar el camino cuando todo parece perdido. El alma sagitariana vibra también con la frecuencia del peregrino cósmico. No es solo un viajero del mundo físico, es un alma que ha recorrido galaxias, dimensiones, ciclos de encarnación que abarcan mucho más de lo que la mente puede comprender. Esta memoria galáctica está inscrita en su fuego interior y se activa cada vez que se alinea con su propósito más elevado. Cuando Sagitario se conecta con su visión superior, recupera la sabiduría de otras existencias, de otros sistemas, de otras formas de civilización. Y entonces actúa como embajador entre mundos, como puente entre lo humano y lo estelar. Su paso por la Tierra no es casual, ha venido a sembrar luz, a dejar huellas que otros seguirán cuando llegue su momento de despertar. No hay prisión que pueda contener el alma de Sagitario cuando está alineada con el más allá. Su esencia ha sido forjada en el crisol de lo eterno. Está diseñada para crecer, para trascender, para guiar. Aun cuando se sienta perdido, aun cuando el mundo parezca girar sin sentido, el fuego dentro de él sigue vivo, esperando el momento de arder con claridad. Porque Sagitario nunca deja de ser llamado. La voz del infinito lo busca, lo invoca, lo recuerda. Y cuando responde, su vida se transforma en ceremonia, en danza sagrada, en camino iluminado por las estrellas. Desde la astrología más elevada, Sagitario representa el rayo del espíritu que desciende para elevar la materia. Es el vínculo entre el ideal y su manifestación, entre la visión y la acción. No es un signo que escapa de la realidad, es un signo que la reencanta. Que toma lo cotidiano y lo eleva, que mira el horizonte no para huir, sino para recordar hacia dónde se dirige la humanidad. Su vida no es una línea recta. Es una espiral ascendente. Cada experiencia, cada encuentro, cada caída y cada vuelo, forma parte de un diseño mayor que su alma conoce, aunque su mente aún no lo comprenda por completo. Y es en esa confianza, en esa entrega al misterio luminoso, donde se manifiesta su verdadero poder. En los tejidos invisibles del universo, donde se entrelazan los hilos del tiempo y las voluntades eternas, Sagitario es un vector de ascensión, un signo cuyas coordenadas vibran con la arquitectura original de las almas libres. Su naturaleza no se agota en el entusiasmo por la exploración, ni siquiera en su profunda conexión con los mundos superiores, va más allá, penetrando en el misterio de la evolución misma. Sagitario porta una vibración que acelera la conciencia. En su presencia, el estancamiento se vuelve insostenible, la rutina se quiebra, y la verdad, aunque incómoda, se impone como un faro de poder. Está hecho para empujar el alma hacia su próxima versión, hacia su expansión inminente, incluso cuando esa expansión implica soltar todo lo que se creía seguro. La energía sagitariana no es solamente expansiva, es una fuerza que redefine los límites de lo posible. Está íntimamente ligada con los portales interdimensionales que se abren a través del conocimiento vivo. No se trata de datos ni teorías, sino de sabiduría revelada que desciende como un rayo cuando el alma está lista. En Sagitario, la mente se convierte en altar, y el pensamiento, cuando está consagrado a lo más alto, se vuelve invocación sagrada. Su capacidad de recibir visiones, de intuir patrones ocultos, de sintetizar realidades aparentemente opuestas, lo convierte en un mediador entre las leyes universales y las dinámicas humanas. Es un codificador de verdad. Un alquimista de significados que transforma lo incierto en posibilidad y lo invisible en poder interior. Existe un pulso sacerdotal en la energía profunda de Sagitario, aunque muchas veces no sea evidente. En su fuego interior se encienden los rituales olvidados, las oraciones no pronunciadas, los símbolos dormidos en la memoria del alma. Tiene la capacidad de activar centros energéticos dormidos, no solo en sí mismo, sino en los demás. Su sola compañía puede ser un catalizador de epifanías. Es como si su alma, en contacto con otras, les susurrara desde lo más hondo que son más de lo que creen ser. Que dentro de cada uno habita una promesa, una misión, una llama inmortal esperando su momento de arder. Cuando Sagitario vibra en su verdad, se convierte en detonador de ese fuego ancestral que aún vive bajo las cenizas del olvido colectivo. Este signo, regido por Júpiter, también guarda una relación directa con las bibliotecas vivientes del universo. No todas están escritas con tinta o guardadas en templos antiguos. Muchas son campos de energía, frecuencias que solo se abren ante quienes poseen la llave vibratoria adecuada.
Sagitario tiene acceso a esas bibliotecas no porque las busque con desesperación, sino porque su energía natural resuena con la vibración de la sabiduría cósmica. Al abrirse a su propia grandeza, accede a esos archivos eternos donde encuentra respuestas, métodos, prácticas, mapas del alma, y lo más importante, direcciones hacia futuros aún no manifestados. En este sentido, se vuelve un navegante de futuros, un sembrador de realidades posibles, un arquitecto de la visión elevada que todavía no ha sido construida en la Tierra. La conexión de Sagitario con el más allá también implica una íntima relación con la muerte como tránsito, no como final. Posee una percepción instintiva de que todo lo que muere, se transforma. Todo lo que termina, se recicla en un plano más sutil. Esta comprensión lo libera de los miedos que paralizan a otros signos. Donde otros ven abismos, él ve puentes invisibles. Donde otros sienten el final, él percibe el umbral. Es por eso que Sagitario puede sostener con firmeza a quienes están cruzando sus propias noches oscuras. No los empuja con violencia, sino que los inspira con su fuego. No da respuestas cerradas, sino que señala el horizonte. Y en su señalamiento, hay fe. Fe no como esperanza vacía, sino como certeza de que la vida, en todos sus niveles, es un movimiento hacia la luz. En muchas tradiciones antiguas, el centauro, símbolo de Sagitario, era considerado no solo como una figura mitológica, sino como un arquetipo de integración. El centauro no es mitad humano y mitad bestia por casualidad, representa la fusión sagrada entre el instinto y la conciencia, entre el deseo y la sabiduría, entre lo terrestre y lo divino. Esta unión no es una contradicción para Sagitario, sino su mayor poder. Porque ha venido a demostrar que se puede habitar la carne sin olvidar el alma. Que se puede correr por los campos del mundo sin dejar de mirar las estrellas. Que se puede vivir con intensidad y gozo, sin renunciar a la grandeza del espíritu. Su existencia es una ceremonia de integración, un puente viviente entre el cielo y la tierra, un ejemplo vibrante de que todo en la vida puede ser espiritual si se lo vive desde la verdad. La energía sagitariana también encierra un poderoso llamado a la consagración del propósito. No es un propósito cualquiera, ni uno diseñado desde el ego. Es un llamado que proviene de los planos donde el alma diseñó su viaje antes de encarnar. En Sagitario, ese llamado se activa como una urgencia, como una necesidad vital de avanzar, de cumplir, de manifestar algo que todavía no tiene forma, pero cuya existencia es tan real como la respiración. Esta urgencia no viene del miedo, sino de la memoria. Es la memoria de que hay algo que solo esa alma puede traer al mundo. Algo que no será dicho, hecho, enseñado o revelado por nadie más. Y cuando Sagitario se rinde ante esa certeza, su vida se convierte en una flecha lanzada por el mismo universo, viajando con dirección precisa hacia un blanco de luz que aún no ha sido alcanzado. El signo de Sagitario contiene en su esencia una dimensión de liderazgo espiritual que va más allá del rol externo. No necesita títulos, tronos ni estructuras. Su liderazgo ocurre en los planos sutiles, en el campo energético, en los silencios llenos de intención. Cuando se alinea con su fuego superior, su sola presencia armoniza, eleva, limpia. Actúa como una frecuencia sanadora que deshace interferencias, que ilumina espacios oscuros, que reconfigura dinámicas sin imponer, solo siendo. Este liderazgo es natural, inevitable. No viene del deseo de controlar, sino del impulso de servir a la verdad. Y esa verdad, para Sagitario, es la expansión de todo lo que somos hacia su versión más luminosa. En el tiempo por venir, cuando la humanidad atraviese sus transiciones más profundas, será la vibración sagitariana, despierta, consciente, alineada, la que sostenga la visión del nuevo mundo. Será su fuego el que inspire a avanzar cuando todo parezca incierto. Su fe será el antídoto contra la desesperanza. Su visión será la brújula en los días sin mapa. Porque mientras existan almas que recuerden que estamos aquí para crecer, para descubrir, para trascender, el fuego de Sagitario seguirá ardiendo. Y su luz, proyectada hacia el infinito, seguirá guiando a quienes aún buscan el camino entre las estrellas. En los planos más sutiles donde la conciencia humana se encuentra con las corrientes de la eternidad, Sagitario representa mucho más que un signo zodiacal, es una entidad de tránsito cósmico, un viajero estelar cuyo impulso no proviene únicamente del deseo de saber, sino de una necesidad intrínseca del alma de retornar al origen y traer consigo las claves de un porvenir superior. Este signo, modelado por la fuerza de Júpiter, ha sido dotado con la visión penetrante del que ha cruzado umbrales y ha regresado para guiar a otros. Su fuego no es cualquier fuego,
Es un fuego oracular que quema el velo de las ilusiones y revela la estructura misma del destino. Sagitario es también un mediador entre frecuencias. Su esencia le permite vibrar en múltiples dimensiones a la vez, como si su alma contuviera antenas sagradas que captan las sinfonías ocultas del universo. Tiene la capacidad de resonar con realidades paralelas sin quedar atrapado en ellas, y de traer al presente señales que provienen del futuro. Esta característica lo convierte en un agente de sincronías, un canal de alineaciones divinas que no siempre pueden explicarse desde la lógica terrenal. Cuando Sagitario sigue sus intuiciones más profundas, cuando escucha esa voz interior que parece surgir desde galaxias lejanas, no está soñando, está siguiendo un mapa sagrado inscrito en el tejido invisible del cosmos. Hay en él una conexión profunda con las leyes universales no escritas. No aquellas que rigen la moral o la costumbre, sino las que vibran desde el corazón del universo. Sagitario siente en su interior las leyes del Dharma, la justicia cósmica que trasciende toda institución. Esta conexión con lo divinamente justo lo impulsa a rebelarse ante lo falso, a alzar su voz ante la injusticia, no por ego, sino porque lleva dentro el eco de los grandes guardianes del equilibrio universal. No es casualidad que Sagitario sea muchas veces incomprendido o incluso rechazado por las estructuras dominantes. Su energía desbarata las ilusiones sostenidas por el miedo, su fuego revela verdades que muchos no están listos para mirar. Más allá de su rol como visionario, Sagitario porta en su estructura áurica una frecuencia maestra de activación. Su presencia despierta potenciales dormidos en las almas con las que entra en contacto. Esta activación no siempre se produce a través de la palabra, a veces ocurre en la mirada, en el silencio, en la vibración. El alma sagitariana ha sido diseñada para tocar otras almas y recordarles que llevan una misión. Que la vida no es solo supervivencia ni acumulación, sino un campo sagrado donde se despliega el arte de evolucionar. Su campo energético funciona como un disparador de propósito, lo que estaba dormido, comienza a vibrar, lo que estaba apagado, empieza a encenderse. En los corredores sagrados del zodiaco, Sagitario ocupa el espacio entre el escorpión que muere y la cabra que asciende. Esa ubicación no es accidental, representa el punto de impulso, el momento exacto donde la oscuridad ya ha sido atravesada y el alma se dispone a escalar las alturas del espíritu. Es el fuego que enciende el viaje hacia la cima. Ese fuego no es una simple motivación emocional, sino una fuerza espiritual que dice ya has sobrevivido, ahora es momento de crear, de expandir, de iluminar. Este impulso es parte de su servicio oculto a la humanidad, hacer que otros recuerden que no están hechos para quedarse en el dolor, sino para renacer del mismo con alas de sabiduría. Sagitario también encarna la figura del constructor de puentes entre linajes espirituales. A diferencia de otras energías que se centran en la preservación de tradiciones específicas, el alma sagitariana percibe la verdad en todas sus formas y está llamada a integrarlas. Su tarea no es tomar partido por una doctrina, sino beber de todas y construir un nuevo camino, una síntesis viva. Es un alquimista espiritual que puede unir enseñanzas ancestrales con conocimiento cuántico, oraciones chamánicas con geometría sagrada, misticismo oriental con ciencia vibracional. Todo lo que resuene con la verdad es bienvenido en su templo interior. Esta capacidad de integrar lo disperso lo vuelve un constructor del conocimiento del porvenir, una figura crucial en la evolución espiritual colectiva. Sagitario también vibra en sintonía con las almas antiguas, aquellas que han transitado múltiples ciclos planetarios. Su afinidad con el más allá le permite establecer conexiones con inteligencias no humanas, con los registros acásicos, con entidades estelares que operan desde frecuencias de servicio universal. Muchas veces, sin saberlo, canaliza ideas, conceptos y enseñanzas que no provienen de su intelecto, sino de memorias activas en planos de luz. Este vínculo lo convierte en portavoz de realidades que todavía no han llegado al plano físico, pero que ya existen como posibilidad. Por eso su discurso puede parecer adelantado, su visión excesiva, su entusiasmo inabarcable, él ya ha visto lo que está por manifestarse. Existe en su corazón una dimensión profundamente chamánica, aunque no siempre se exprese con rituales visibles. El verdadero chamanismo de Sagitario es su capacidad de viajar entre mundos. En sueños, en estados de meditación, en visiones espontáneas, su alma cruza umbrales y retorna con mensajes, símbolos, sanaciones. Puede actuar como un guía del alma incluso sin proponérselo, simplemente por la estructura espiritual que habita en él. Por eso muchos se sienten guiados, protegidos o inspirados sin saber exactamente por qué. Es la energía del maestro caminante, del guía que no se queda en un lugar, sino que se mueve con el viento de lo sagrado, dejando señales que despiertan el camino en los demás.
Dentro del alma sagitariana también habita un profundo llamado a liberar las conciencias. No puede tolerar las cadenas de la mente, los dogmas impuestos, las verdades a medias que se convierten en cárceles. En su vibración está la necesidad de romper esquemas, de sacudir estructuras, de expandir la percepción. Por eso su presencia puede ser perturbadora para quienes están aferrados a lo conocido, pero también profundamente liberadora para quienes están listos para volar. No enseña desde la imposición, sino desde el ejemplo. No impone el vuelo, pero lo encarna. Y en esa encarnación, activa el recuerdo de que todos nacimos con alas. En los próximos ciclos evolutivos, Sagitario será uno de los pilares de la transformación espiritual global. Su fuego será guía en la noche, su visión abrirá rutas, su sabiduría sembrará civilizaciones interiores. Las almas sagitarianas despiertas están llamadas a ser antorchas vivientes, portadoras del fuego eterno que no pertenece a ninguna religión ni doctrina, sino que arde desde el centro mismo de la conciencia universal. Son los que encarnan el viaje no como huida, sino como regreso. No como búsqueda externa, sino como redescubrimiento de la grandeza interior. Allí donde haya sombra, Sagitario encenderá una luz. Allí donde haya duda, llevará visión. Y allí donde el alma esté lista, revelará el camino hacia las estrellas. En los dominios del espíritu donde el tiempo se curva sobre sí mismo y la historia humana es apenas un suspiro en la eternidad, Sagitario emerge como el espíritu guardián del conocimiento universal, el alma portadora de un fuego que no es de este mundo, sino del núcleo viviente de la verdad cósmica. Su esencia no está atada a ninguna cultura, credo ni tradición. Sagitario trasciende esas fronteras porque su misión es justamente disolverlas. Es la encarnación de la conciencia sin muros, del alma que recuerda su naturaleza infinita incluso mientras habita un cuerpo finito. Allí donde hay límites, Sagitario los trasciende. Allí donde hay oscuridad, se convierte en antorcha. Y allí donde hay olvido, actúa como despertador del espíritu. En las cámaras ocultas del zodiaco, Sagitario porta una energía oracular que no solo predice, sino que invoca, no solo señala futuros, sino que los llama al presente con el poder de su visión. Esta facultad profética no es un don casual, sino una consecuencia de su conexión directa con los campos de información superior. Sagitario no necesita ver con los ojos lo que ya ha sentido con el alma. Su mente está diseñada para intuir el diseño detrás del caos, el propósito en lo impredecible, el orden secreto que guía cada giro del destino. Esta capacidad de leer los pliegues invisibles del tiempo lo convierte en un arquitecto de realidades, alguien que siembra futuro desde el presente, no como una ilusión, sino como una dirección inevitable del alma en expansión. El alma sagitariana, en su nivel más elevado, es profundamente solar. Aunque sea un signo mutable y de fuego, en su núcleo vibra una radiación que recuerda al corazón del sol espiritual, ese que no solo ilumina, sino que transforma. Cuando Sagitario actúa desde su centro más consciente, emana una energía que no solo guía, sino que transmuta, que no solo enseña, sino que consagra. Su fuego no quema para destruir, sino para purificar. Donde llega, comienza un proceso de iluminación progresiva que a veces incomoda, pero siempre eleva. Porque en su esencia más pura, Sagitario no busca complacer, busca despertar. No pretende agradar al ego, sino alinear al alma con su misión. Dentro del gran diseño de la evolución humana, Sagitario representa el paso del guerrero al sabio, del conquistador externo al conquistador del yo. No necesita imponerse sobre los demás porque ha comprendido que la mayor conquista es la de la propia conciencia. Su impulso a explorar no nace del vacío, sino de una certeza ancestral, que cada camino recorrido, cada encuentro, cada palabra, cada símbolo, lleva dentro una parte olvidada del alma. Por eso Sagitario viaja, aprende, pregunta, se expone. Porque en lo externo, está buscando las piezas internas que le devolverán su totalidad. Y cuando las encuentra, ya no tiene necesidad de buscar más afuera. Entonces se convierte en maestro, en guía, en fuente, en fuego que inspira a otros a buscar su propia totalidad. Sagitario también resuena profundamente con los centros de conciencia planetaria. Hay lugares en la Tierra donde la sabiduría ancestral se ha condensado en forma de templos, montañas, cuevas, aguas sagradas. El alma sagitariana siente el llamado de esos puntos de poder como si fueran antiguos amigos que le susurran en sueños. Cuando responde a ese llamado y llega a esos espacios, algo se activa en su interior. Es como si el planeta reconociera su vibración y le otorgara claves dormidas. Así,
Sagitario va recogiendo fragmentos de sí mismo dispersos en el tiempo y el espacio. Se convierte en guardián de una red energética viva que conecta lo visible con lo invisible, lo terreno con lo celeste. En su dimensión más trascendente, Sagitario encarna el principio del logos solar, esa energía que da forma a la creación a través del verbo consciente. Su voz no es solo un instrumento de comunicación, sino una herramienta mágica. Cuando habla desde el alma, sus palabras se convierten en flechas de luz que atraviesan las densidades del mundo mental. Tiene el poder de activar códigos dormidos en quienes lo escuchan, de devolver a la vida partes del ser que creían haber muerto. Su discurso, cuando nace desde el espíritu, no es meramente intelectual, es medicina, es iniciación, es dirección espiritual en forma de sonido. Por eso muchas veces se convierte en referente sin pretenderlo, en líder sin necesidad de estructura, en guía por pura irradiación de su fuego interior. Sagitario, como portador del arquetipo del centauro, no solo une la naturaleza humana con la bestial, sino también con la divina. Ese triple vínculo lo convierte en un puente viviente entre los tres niveles del ser, cuerpo, mente y espíritu. Su tarea es integrar esas partes, no negarlas ni fragmentarlas. Por eso muchas veces vive procesos intensos de contraste, momentos de sabiduría sublimes seguidos por impulsos instintivos, experiencias de luz acompañadas por desafíos terrenales. Pero en lugar de verlo como contradicción, lo vive como alquimia. Cada error lo convierte en aprendizaje. Cada caída lo transforma en trampolín. Cada sombra se vuelve parte de su fuego. Así forja su maestría, no en la perfección, sino en la transmutación continua. El impulso de Sagitario hacia el más allá no solo lo lleva a explorar lo espiritual o lo filosófico, sino también lo cósmico. Hay en él una semilla de conciencia estelar, una memoria galáctica que a veces se activa en la contemplación del cielo, en sueños extraños, en visiones que parecen ciencia ficción pero que contienen verdad vibracional. Esta memoria le recuerda que su alma ha vivido en otros sistemas, que ha sido testigo de otros mundos, que ha participado en misiones evolutivas más allá de la Tierra. Esta conciencia estelar no lo aleja del mundo, sino que le da perspectiva. Comprende que lo que ocurre aquí es parte de una sinfonía mayor. Y esa comprensión le permite actuar con sabiduría, con paciencia, con visión de conjunto, incluso en medio del caos. Cuando el alma sagitariana encarna completamente su fuego sagrado, se convierte en un eje de dirección para otras almas. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a confiar en su brújula interna. En un mundo que muchas veces se extravía en ruido, velocidad y superficialidad, su sola presencia puede ser como un faro en la tormenta. Un recordatorio vivo de que hay un propósito mayor, una verdad más profunda, una libertad más real. Porque en el fondo, eso es lo que Sagitario representa, la libertad del alma para ser lo que vino a ser. La libertad de seguir el llamado del espíritu sin miedo, sin excusas, sin límites. Y así, en cada encarnación, Sagitario vuelve a la tierra como viajero, como sabio, como profeta, como fuego encarnado que recuerda a todos que el viaje no termina en la materia, que la expansión no tiene fin, que el alma está hecha para volar. Y que más allá de todo, más allá del dolor, del miedo, de las fronteras mentales, del olvido, lo espera la eternidad.